Este 14 de julio el Papa Francisco reflexionó acerca de la parábola del buen samaritano, previamente a la oración mariana del Ángelus, acompañado por los miles de fieles y peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro. El Papa recordó que la misericordia hacia una vida humana en estado de necesidad es el verdadero rostro del amor, y es así como se llega a ser verdadero discípulo de Jesús y se manifiesta el rostro del Padre. Al terminar la oración mariana, el Papa hizo un nuevo llamado para que se ponga fin al sufrimiento del pueblo venezolano, puesto a prueba por la crisis que continúa. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio presenta la célebre parábola del buen samaritano. Interrogado por un doctor de la ley sobre lo que es necesario para heredar la vida eterna, Jesús lo invita a encontrar la respuesta en las Escrituras. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Había, sin embargo, diferentes interpretaciones de a quién se debe entender como prójimo. De hecho, aquel hombre sigue preguntando: ¿y quién es mi prójimo? En este punto, Jesús responde con la parábola, esta hermosa parábola, que invito a todos ustedes a tomar el Evangelio hoy, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Es una de las más bellas parábolas del Evangelio. Y esta parábola se ha convertido en un paradigma de la vida cristiana. Se ha convertido en el modelo de cómo debe actuar un cristiano. Gracias al evangelista Lucas, tenemos este tesoro. Protagonista del breve relato es un samaritano que encuentra a lo largo del camino a un hombre robado y golpeado por ladrones y se ocupa de él. Sabemos que los judíos trataban con desprecio a los samaritanos, considerándolos extranjeros al pueblo elegido. No es entonces una coincidencia que Jesús escoja precisamente a un samaritano como personaje positivo de la parábola. De esta manera quiere superar el prejuicio, mostrando que incluso un extranjero, incluso uno que no conoce al verdadero Dios y no frecuenta su templo, es capaz de comportarse según su voluntad, sintiendo compasión por el hermano necesitado y socorriéndolo con todos los medios a su disposición. Por ese mismo camino, antes que el samaritano, habían pasado ya un sacerdote y un levita, es decir, personas dedicadas al culto de Dios. Sin embargo, al ver al pobre hombre en el suelo, habían pasado de largo sin detenerse, probablemente para no contaminarse con su sangre. Habían antepuesto una regla humana, no contaminarse con la sangre, que estaba ligada al culto, al gran mandamiento de Dios, que quiere ante todo la misericordia. Jesús, por tanto, propone como modelo al samaritano, precisamente uno que no tenía fe. También nosotros pensemos en tanta gente que conocemos, quizás agnósticos, que hacen el bien. Jesús escoge como modelo uno que no era un hombre de fe. Y este hombre, amando a su hermano como a sí mismo, demuestra que ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, al Dios que no conocía, y expresa al mismo tiempo verdadera religiosidad y verdadera humanidad.
Después de haber relatado esta parábola tan bella, Jesús se dirige una vez más al doctor de la ley, que le había preguntado quién es mi prójimo, y le dice: ¿quién de estos te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de ladrones? De esta manera invierte la pregunta de su interlocutor y también la lógica de todos nosotros. Nos hace entender que no somos nosotros los que con base en nuestros criterios definimos quién es el prójimo y quién no lo es, sino es la persona en situación de necesidad quien debe poder reconocer quién es su prójimo, es decir, quién tuvo compasión de él. Ser capaces de tener compasión. Esta es la clave. Esta es nuestra clave. Si tú frente a una persona necesitada no sientes compasión, si tu corazón no se conmueve, quiere decir que algo anda mal. Estemos atentos. No nos dejemos llevar por la insensibilidad egoísta. La capacidad de compasión se ha convertido en la piedra de comparación del cristiano, más aún de la enseñanza de Jesús. Jesús mismo es la compasión del Padre hacia nosotros. Si vas por la calle y ves a un vagabundo tirado allí y pasas sin mirarlo, o piensas, está bajo el efecto del vino, es un borracho. Pregúntate, no si ese hombre está borracho, pregúntate si tu corazón no se ha endurecido, si tu corazón no se ha convertido en hielo. Esta conclusión de Jesús indica que la misericordia hacia una vida humana en estado de necesidad es el verdadero rostro del amor. Y así es que se llega a ser verdaderos discípulos de Jesús y se manifiesta el rostro del Padre. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Y Dios nuestro Padre es misericordioso porque tiene compasión. Es capaz de tener esta compasión, de acercarse a nuestro dolor, a nuestro pecado, a nuestros vicios, a nuestras miserias. Que la Virgen María nos ayude a comprender y sobre todo a vivir cada vez más el vínculo inquebrantable que hay entre el amor a Dios nuestro Padre y el amor concreto y generoso por nuestros hermanos, y que nos dé la gracia de tener compasión y crecer en la compasión. Queridos hermanos y hermanas, una vez más, deseo expresar mi cercanía al amado pueblo venezolano, particularmente puesto a prueba por la crisis que perdura. Oremos al Señor para que inspire e ilumine a las partes involucradas, para que puedan cuanto antes llegar a un acuerdo que ponga fin a los sufrimientos de la gente por el bien del país y de toda la región.